Quiero darles la bienvenida a nuestra última sesión de esta serie de estudios ¿Por qué creo lo que creo? Hoy el tema es la esperanza que me anima y las cosas que sucederán. De las dos cosas vamos a estar hablando. Hoy es 10 de diciembre del 2024 y es nuestro último estudio de este año. Y algo que quiero remarcar al principio, que lo decíamos unos minutos antes de empezar esta grabación, es que lo que vamos a estar hablando hoy representa una postura, un acercamiento de nuestra congregación a un tema complejo y controversial como es el de las cosas que sucederán. Y en esto no queremos que quede como que somos dueños de esta verdad ni que pretendemos imponer esta verdad. Con profundo respeto miramos otros acercamientos diferentes a los eventos futuros, con la humildad de saber que nadie en esto tiene la verdad revelada. La verdad revelada es la palabra de Dios, esta sí es la verdad revelada, pero nuestra comprensión es limitada. Porque 1 Corintios 13 dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. O sea, en parte conocemos. También hay que entender que la Biblia no nos libra de ignorancia, nos libra de error en nuestro camino, pero no nos libra de ignorancia. Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas pertenecen a Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Es decir, hay cosas que están reveladas y son para nosotros, y hay cosas que están secretas y pertenecen a Dios. El mejor ejemplo de lo que acabo de decir es el famoso número 666, que nadie sabe de qué se trata, y todo lo que se diga respecto a ese número es mera especulación. Yo en mis 50 años que puedo tener de memoria en la iglesia he escuchado todo tipo de versiones, entre ellos el www. Cuando arrancó la internet, que era www, si uno mira la W, parece un 6 romano, es la B más el palito. Entonces dijeron, claro, cuando Juan vio el 666, ¿qué vio? En realidad vio www. Estaba viendo que internet era la maldición, ¿no? No digo que sea fantástico internet, pero de ahí a decir que es el 666 hay un abismo. Entonces, lo mismo, me acuerdo la marca de la bestia, cuando apareció Gorbachov en Rusia, ¿se acuerdan? Que tenía un angioma, pobre hombre acá, y justo en la frente tenía el angioma, la marca de la bestia, ahí está, dijeron. Bueno, de esta tengo para ser dulce, entonces no vamos a entrar en debates que después uno dentro de 10, 15 años se arrepiente y se ríe como nos estamos riendo ahora de las cosas que antes decíamos. Por eso vamos a pisar con pie de plomo, despacito, entendiendo que lo que estamos acercándonos es a algo que todavía está por suceder. Quiero marcar una primer diferencia que va a ser a nuestra interpretación y que hace a la postura que adopta nuestra congregación. Nosotros encontramos en la palabra de Dios una clara diferencia entre lo que es Israel y lo que es la iglesia. Si bien la iglesia es un fenómeno que incluye a Israel, de hecho la iglesia primitiva era prácticamente al 100% israelita porque nace en Jerusalén, los apóstoles eran judíos, los primeros cristianos eran judíos, la iglesia nace y debió haber sido la continuidad natural de Israel. Todo Israel debió transformarse en el pueblo de Dios, pero como Israel se endurece y en cumplimiento de profecías, y no reconoce a Jesús en el Mesías, se produce una división que está aclarada en el libro de los Hechos y en otras partes de las Escrituras, que Israel se endurece frente a la postura del Mesías, rechaza que Jesús sea el Mesías, y eso hace, como bien describe Pablo en los capítulos 9, 10 y 11 de Romanos, que en su momento estudiamos, 9, 10 y 11 de Romanos, para el que quiere está detallado ahí lo que pasó con Israel, que ha venido en el endurecimiento en parte, pero que no nos tenemos que ensoberbecer porque nosotros formamos parte de esas promesas. Bueno, pero lo cierto es que Israel no es la iglesia. La iglesia es un pueblo espiritual con bendiciones espirituales. Israel es un pueblo terrenal con bendiciones terrenales. Y el no entender esto hace que confundamos las cosas. ¿Por qué? Porque la iglesia no está en el Antiguo Testamento. La iglesia no aparece. Es un misterio escondido en el Antiguo Testamento. Hebreos 8, 6 al 13 y 10, 1, y todo el libro de Hebreos en realidad, hace un contraste. Cité Hebreos 8, 6 al 13, que lo puedo leer, pero no es necesario. Habla de que
hay un nuevo pacto y hay un viejo pacto y hay un nuevo pacto. Hay un antiguo régimen y hay un nuevo régimen. Hebreos demuestra claramente, todo el libro está destinado a demostrar que una cosa era el antiguo pacto, el tabernáculo, el templo, el sacerdocio, los levitas, los sacrificios según la ley, todo eso que estaba en el Antiguo Testamento es una cosa. La iglesia es otra cosa, nace distinta, tiene otro origen, otro destino, otra conformación, es totalmente distinta. Entonces, tratar de encontrar a la iglesia en el Antiguo Testamento es tratar de buscar un pez en la cordillera. No hay, porque no es su ámbito, no está ahí. La iglesia no está. Sí está en el Antiguo Testamento las normativas morales, éticas. El Dios es el mismo. Lo que a Dios le molestaba en el Antiguo le sigue molestando en el Nuevo. Dios no cambió. Lo que cambió y cambió radicalmente, es que la iglesia en realidad es un pueblo renacido interiormente por la sangre de Jesús, sellado con el Espíritu Santo y, como estudiamos el lunes pasado, templo de Dios, cuerpo de Cristo, y donde el Espíritu habita corporal y plenamente en la iglesia. Esto marca una diferencia abismal con Israel, donde esto no pasaba ni pasa. Entonces, tenemos que entender que claramente hay distintas maneras de manifestarse. Cuando Jesús habla en los evangelios, lo dijimos el lunes pasado, Jesús le está hablando a un auditorio judío. Jesús está hablando a judíos. Él dijo, no soy llamado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 15, 24 dice que no soy llamado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 15, 24. Jesús viene para hablar a los judíos. Su auditorio era judío, su mensaje era judío. Jesús solo 3 veces en los evangelios mencionó la palabra iglesia. Al punto, y lo dijimos el lunes pasado, que los judíos tenían un desconcierto fenomenal. En el momento que el Señor se va, en Hechos capítulo 1, está ascendiendo Jesús y los discípulos le dicen, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Es decir, ni los apóstoles al momento del ascenso de Jesús tenían en claro lo que era la iglesia. Porque Jesús no habló de la iglesia. No está la iglesia en los evangelios. Está el carácter de Cristo, pero no hay nada relativo a que Dios iba a conformar un nuevo pueblo formado por judíos conversos y por gentiles conversos, aboliendo la pared intermedia de separación, como dice Efesios capítulo 2, matando las enemistades y generando un nuevo pueblo. Esto es un misterio, ¿no? Después vamos a ver un versículo al respecto. Entonces, es importante separar este concepto, ¿no? La iglesia es la novia, Israel no. Nunca Israel es llamada la novia de Cristo, ¿no? Así que bueno, dicho esto, tenemos que entender que muchas de las diferentes versiones que hay sobre el futuro tiene que ver por la mezcla y por la no distinción de estos conceptos. Es decir, se aplican pasajes que son para Israel, se aplican a la iglesia. Y pasajes que son para la iglesia se aplican a Israel. Cuando claramente esto está distinguido en la palabra de Dios. Esa es una de las bases de la distinción que nosotros hacemos del por qué los eventos futuros son como pretendemos hoy tratar de explicarlo. No, otra mirada que hay respecto a esto es que hay una mirada teológica que divide a las edades de la historia en dispensaciones, ¿no? Dispensaciones son períodos más o menos largos durante los cuales Dios se manifestó con la gente de manera diferente, ¿no? La Biblia prácticamente no utiliza esta palabra salvo para la gracia y en la versión RB60. Dispensación es administración en realidad. Entonces, hay dispensacionalistas a ultranza, es decir, que toman esto como a rajatabla, es decir, ni siquiera hay que usar el Antiguo Testamento, no deberíamos usar el Antiguo Testamento para la iglesia. Este es un extremismo que carece totalmente de sentido, ¿no? Es un extremismo dispensacionalista. Pero también está el adispensacionalismo, que dice que Dios se movió de todas maneras igual, y esto claramente no es cierto, porque Romanos dice, por ejemplo, en el capítulo 2, los que sin ley han pecado, sin ley perecerán, y los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Quiere decir que Dios
toma modalidades diferentes de acuerdo al periodo en que esa persona nació. Obviamente Dios no le va a reclamar a alguien que vivió 300 años antes de Cristo no haber creído en Cristo si Cristo no había nacido. Es decir, Dios se administra, y no sé cómo lo hará, pero es un tema de Él, gracias a Dios. Es un tema que se ocupará Él, pero no nos toca a nosotros saber eso. Pero sí es cierto que Dios no se mueve en todos los periodos igual. Nosotros estamos en la gran era de la gracia. La gracia nace con la iglesia, ya lo hablamos el lunes pasado, en Hechos capítulo 2, y todavía sigue. Ya hay casi 2000 años de iglesia, que representa un gran paréntesis en la historia, como ahora lo vamos a ver. Muy bien, dicho esto, yo quiero hablar un poquito de cuál es nuestra esperanza. Porque cuando estudiamos Primera Tesalonicenses lo vimos, los que estudiamos Corintios lo vimos hace unos meses atrás. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Qué esperamos nosotros, no? Fíjese lo que dice Hechos 1:11. Este mismo Jesús vendrá, así como le habéis visto ir al cielo. En Hechos 1:11, cuando los discípulos están mirando, el ángel les dice, ¿qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús. Y es importante marcar eso, porque uno dice, ¿que hay otro Jesús? No, no hay otro Jesús. Pero Jesús se muestra de distintas maneras. Una cosa es como los discípulos lo ven, ascendiendo en Hechos capítulo 1, y otra es la visión que tiene Juan en Apocalipsis capítulo 1. Los ojos de llama de fuego, los pies como bronce bruñido, toda la ropa blanca, saliendo rayos. Ve una imagen gloriosa y es el mismo Jesús. Pero a los apóstoles el ángel le dice, este mismo Jesús. Quiere decir que nosotros esperamos a un Cristo similar en apariencia y manifestación al que los discípulos vieron ascender, ¿no? Voy a leer 1 Corintios capítulo 15, versículo 51, ¿no? Voy a leer algunos de los pasajes que hablan de nuestra esperanza, que es esperamos al Señor Jesucristo, ¿no? He aquí os digo un misterio, dice Pablo en 1 Corintios 15, 51. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? O sea, nuestra expectativa, según este pasaje, es una transformación. Acá dice que los que están muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Esto que es corruptible, ¿por qué? Porque se corrompe, porque peca, porque está condenado al sepulcro, será vestido de incorrupción, y esto que es mortal, que como decía está condenado al sepulcro, será vestido de inmortalidad. Y entonces se cumplirá la palabra de que la muerte ha sido absorbida por la victoria, ¿no? Esa es nuestra expectativa de transformación. 1 Tesalonicenses 4 dice algo similar. 1 Tesalonicenses 4:13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza, ¿no? Duermen es una expresión que utiliza la Biblia exclusivamente para los cristianos. Ya explicamos que en realidad la palabra muerte en el original griego nunca es aplicable a un cristiano, porque técnicamente el cristiano ya no muere más, duerme. O sea, la carne muere, pero no muere su espíritu, no muere su vida, él sigue vivo, ausentes del cuerpo, presentes con el Señor, dice Pablo, ¿no? Entonces, no quiero que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos, dice 1 Tesalonicenses 4:14, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Cómo que traerá a los que durmieron en Él? Claro, porque el alma y el espíritu ascienden en el momento que nosotros morimos, por decirlo de una manera gráfica, ascienden a estar con Cristo. Entonces, cuando Cristo viene, para, de nuevo, decirlo de una manera gráfica, trae consigo el alma y el espíritu de aquellos cuyas cenizas quedaron acá en la tierra y los reúne. Reúne para reconstituir el cuerpo glorificado con el alma y el espíritu que están con él. Es una manera didáctica de ver algo que es sobrenatural. Pero por eso dice, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él.
¿Cómo que los traerá si están? No, no están acá, están allá. Lo que está acá son sus cenizas, sus restos, que serán resucitados, así se los haya comido un tiburón, así estén en el fondo del mar, así los hayan quemado y sus cenizas esparcidas al viento. Es un problema de Dios cómo va a reunir eso para que el cuerpo sea resucitado incorruptible. Ahí se cumple esto de que lo corruptible se viste de incorrupción y lo mortal se viste de inmortalidad. Y ya hablamos de que nosotros no vamos a ser incorruptibles ni vamos a ser inmortales, porque la incorrupción y la inmortalidad son atributos divinos no comunicables. ¿Eso qué quiere decir? Yo no voy a ser inmortal, soy vestido de inmortalidad. Y en su momento pusimos el ejemplo del reloj bañado en oro, ¿no? Uno lo ve por fuera, tiene oro, pero por dentro no es oro. Nosotros vamos a ser bañados de inmortalidad, es decir, no vamos a morir porque Dios nos va a investir de su inmortalidad y viviremos por siempre con Él y seremos por siempre incorruptibles, por una incorrupción prestada y por una inmortalidad prestada, porque la Biblia dice, el único que tiene inmortalidad y que vive en luz inaccesible es Dios, eso dice la Biblia, el único que tiene inmortalidad, o sea, la inmortalidad es un atributo no comunicable que solo Dios lo tiene. Pero nosotros seremos vestidos, Dios nos compartirá su inmortalidad guardándose Él el copyright. Él va a seguir siempre teniendo la propiedad de la inmortalidad como atributo propio. Entonces dice, por lo cual decimos esto en palabra del Señor. Estoy leyendo el 15 de 1 Tesalonicenses 4. Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras, ¿no? En 1 Tesalonicenses 1:10 dice también, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y Hebreos 9:28 dice, Hebreos 9:28, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Quiere decir que la segunda venida solo se define para quienes hubo una primera. La segunda venida solo se define para quienes hubo una primera, ¿no? Porque dice que la segunda no es para cargar pecado, sino para traer salvación a los que le esperan, es decir, a aquellos para quienes hubo una primera venida. Esto lo aclaro ahora porque se presta bastante a confusión cuando se habla de la segunda venida de Cristo. Muy bien, entonces esta es nuestra expectativa. En todos los pasajes que hablan en las cartas apostólicas, todo tiene que ver con esto, con la expectativa de que esperamos a un Jesús que nos viene a buscar, que lo recibiremos en el aire, Él nos espera, ascenderemos a juntarnos con Él. Viene Él en persona a buscarnos, viene a buscar a su esposa, su prometida. Así estaremos siempre con el Señor, acabamos de leer, ¿no? Y así estaremos siempre con el Señor. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Jesús no pisa la tierra acá, Jesús nos recibe en el aire, ascendemos hacia su lugar. Muy probablemente solo será visto de nosotros, ¿no? Hay una palabra que dice, y será visto de los que le esperan, ¿no? O sea, entendemos que esta primera aparición de Cristo solo podrá ser visto por nosotros, es decir, no será visto por el resto, porque Jesús viene por su iglesia, viene a buscar a los suyos y será visto de los que le esperan, ¿no? Así que esta es la expectativa que tenemos la iglesia, que tenemos los cristianos, que Cristo nos viene a buscar. La perspectiva más inminente que aparece en todas las cartas, que Jesús la mencionó en Juan capítulo 14, que dice que voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Estoy citando literalmente Juan capítulo 14. Ahí Jesús, ¿qué les dice? En la casa de mi Padre, Juan 14:2, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho,
Voy pues a preparar lugar para ustedes, Juan 14:2. Y si me fuere, dice Juan 14:3, y les preparo lugar, vendré otra vez. Esta es la segunda venida. Vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, los tomaré hacia mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Esa es la expectativa nuestra. No tenemos otra expectativa que nos viene a buscar Jesús. Ese es lo inminente, eso es lo inmediato, eso es lo que esperamos. Esa es la expectativa inminente, la venida del Señor Jesucristo. Pero bueno, esta es lo más importante que nos tiene que quedar. Y si hay algo que nos tiene que quedar a los que estamos acá, es que anhelamos a un Cristo que nos viene a buscar, a un Cristo gozoso, a un Cristo que nos viene a bendecir, que nos viene a llenar, que nos viene a llevar a la morada que Él ha preparado, nos viene a llevar al cielo, a la casa del Padre. Esa es la expectativa que tenemos nosotros como cristianos. Y eso es lo que nos tiene que quedar. Muy bien. Y espero que esto sea lo que más firmemente nos quede en nuestros corazones. Porque a partir de ahora empezamos en un terreno bastante más complejo, que es tratar de distinguir algunas de las cosas que van a suceder. Voy a tratar entonces acá, en pantalla, podemos ya ir proyectando. Muy bien. ¿Están viendo así por Zoom la pantalla? Ustedes sí la ven, y allá también. Muy bien. La iglesia dice acá, un misterio revelado. ¿Sí? Vamos a... Bien. Dice acá, como antes les he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento del misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por el Evangelio. Esto dice Efesios 3, del 4 al 6. Fíjese las veces que menciona la palabra misterio. La iglesia es un misterio revelado, es lo que decíamos antes. Es un misterio que no se dio a conocer en otras generaciones, pero que ahora es revelado, dice Pablo, a los apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles y los judíos son coherederos y miembros de un mismo cuerpo, y ese cuerpo es el cuerpo de Cristo, ¿no? Así que es importante subrayar esto para que entendamos que la iglesia está escondida en el Antiguo Testamento. Bueno, acá empezamos a ver un poco la progresión en la historia. Esto ahora lo vamos a desarrollar un poquito. Si ustedes ven la línea de tiempo de abajo, hay épocas pasadas, hay una cruz, ahí dice edad de la iglesia, que como mínimo, ya dijimos, son casi 2000 años, todavía nos faltan unos 10 años para cumplir los 2000 años de iglesia, pero estamos casi en los 2000 años. Y ahí aparece, ven la nube, el arrebatamiento, que es lo que acabamos de leer. Ahí están los pasajes de 1 Tesalonicenses 4 y 1 Corintios 15. Nosotros ascendemos, ven que hay una flecha hacia arriba, y desde arriba del cielo, que dice Juan 14 del 1 al 3, lo que leímos, Jesús viene a buscarnos, nos encontramos en las nubes con Él. Es lo que acabamos de leer. Nosotros ascendemos, Él desciende, y en las nubes no es que necesariamente tenga que ser un día nublado. Estamos hablando de simbólicamente en los aires terrenales, o sea, en los aires de esta dimensión, nos encontraremos con Jesús. Porque viene Él a buscarnos como hombre glorificado. Viene Él a buscarnos con la misma apariencia con que le vieron ir sus apóstoles. Es decir, vamos a ver a Jesús, este mismo Jesús. Vendré y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy ustedes también estén. Entonces, entendemos que lo que llamamos como arrebatamiento o segunda venida tiene que ver con la búsqueda de Jesús a los suyos. Él viene a buscarnos y no necesariamente, aunque no lo excluimos, pero no creemos que otra persona que no sea cristiana le vaya a ver. Entendemos que en el arrebatamiento muy probablemente se produzca una desaparición súbita, masiva, de una enorme cantidad de personas. No necesariamente
las iglesias van a quedar vacías, porque siempre dijimos el lunes pasado que la iglesia está formada por gente que viene los domingos y gente que no viene los domingos. No toda la gente que viene los domingos forma iglesia. Iglesia está formada por aquellos que hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestro corazón y le hemos entregado nuestra vida a Él. Todos los que hayan hecho ese proceso, todos los recién naciditos, o sea, todo aquello que no es imputable de pecado, ascenderán con Cristo, ¿no? Eso es lo que entendemos. Y si bien hay opiniones que dicen que solo los cristianos santificados ascenderán y que el resto pasa a la tribulación, hay una postura que dice esto, que los cristianos que estén puros, que estén santos, los que tengan la lámpara encendida, tomando lo de las vírgenes, ¿no? ¿Se acuerdan la parábola de las 10 vírgenes? Que había 5 con la lámpara encendida y 5 que no. Pero de nuevo, es una parábola, es para Israel. O sea, yo no puedo rastrear a la iglesia necesariamente en la parábola de las 10 vírgenes, porque es una parábola para Israel, porque esto sí va a pasar después con Israel. Pero nosotros creemos que toda persona que ha recibido a Cristo en su corazón ha sido perdonado de sus pecados, aún de aquellos pecados que cometió en ignorancia. Cristo nos limpia, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Es decir, ningún cristiano es imputable, porque si solo se llevara a los cristianos santos, entre comillas, entraríamos en un terreno cenagoso. ¿Y quién es lo suficientemente santo para irse con Jesús? Y no sé. Entonces empezamos en un mar de incertidumbre. Y Dios no quiere que tengamos incertidumbre, quiere que tengamos certeza. Primera Tesalonicenses 1:10 dice: nos convertimos de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo. No hay ningún pasaje donde se hable claramente de la venida, mucho menos el de Primera Tesalonicenses 14, Primera Tesalonicenses 4, que diga que hay cristianos que por no ser lo suficientemente santos se queden, ¿no? Los pasajes que hablan en el Nuevo Testamento de la venida de Cristo no hacen ninguna distinción. Habla de que los cristianos nos vamos con Cristo en el arrebatamiento. Ahora, ¿qué pasa acá? Bueno, acá empieza un proceso de 7 años, que es acá donde empieza las diferentes posturas de la iglesia. Hay posturas de la iglesia que ahí está llamada como el post-tribulacionismo, que es que la iglesia pasa por la gran tribulación, ¿no? La postura post-tribulacionista establece que en realidad la iglesia va a pasar la tribulación y que Cristo, ahí en el esquema, es en la aparición gloriosa donde la iglesia se va con Él, ¿no? En la aparición gloriosa de Cristo. Es decir, no en la nube, sino cuando Jesús está ahí en la figura viniendo con un montón de personas, ¿no? Nosotros tenemos la postura pretribulacionista, es decir, que antes de la tribulación la iglesia es arrebatada. Y espero al final de esta charla, para los que aún sobrevivan despiertos y no hayan huido despavoridos, haber tratado de demostrar por qué creemos que el arrebatamiento de la iglesia es pretribulacional. Y mesotribulacionismo es un híbrido entre las dos cosas, como que en el medio y antes de la tribulación Jesús viene a buscar a la iglesia. Pero las posturas que van a encontrar incluso en personas conocidas, en cantantes conocidos, hay muchos que sostienen la postura post-tribulacionista, ¿no? Es decir, que la iglesia se va después de la tribulación. Y es una postura que hay que respetarla también, como dijimos siempre. No es la que sostenemos nosotros, como ahora vamos a tratar de explicar. Muy bien, avanzamos hacia la diapositiva siguiente y vamos a entrar en una de las profecías más extraordinarias de la Biblia, que es la profecía de las 70 semanas de Daniel, ¿no? ¿Y por qué digo que es una de las profecías más extraordinarias de la Biblia? Porque son poquísimas, pero poquísimas las profecías que hablan de tiempo. La inmensa mayoría de las profecías no definen tiempo, no definen cronología. Están caracterizadas por eventos, pero Dios no te dice cuándo va a pasar. En cambio, esta es una profecía extraordinaria que predice con exactitud el día en que murió el Señor Jesucristo. 70 semanas, les dijo Dios a Daniel, para que ustedes se ubiquen, estamos hablando más o menos del año 600 antes de Cristo. 70 semanas están determinadas sobre
tu pueblo y tu santa ciudad para terminar la prevaricación, o sea, lo que es malo, y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable. Perdón, quiero correr acá. Y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende, dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿Qué pasó? Israel es llevado cautivo por los babilónicos y estuvo 70 años en Babilonia, las tribus de Judá y Benjamín en el exilio. No vamos a entrar ahí en detalles. Pero Jerusalén había quedado destruida, al igual que su templo, pero en el año 457 a.C., y esto se sabe por la historia, el rey Artajerjes da la orden para reedificar Jerusalén. Año 457 a.C., con los matices que tienen nuestros calendarios, porque este es el calendario prejuliano. 457 a.C. operaba un calendario distinto al que operó después, que es el calendario juliano. Nosotros ahora tenemos el calendario gregoriano. Connie sabe bastante de los calendarios, o Juli, ahí está. Pero eso después se lo pueden preguntar. Pero estaba bajo otro calendario. Entonces, hay un matiz ahí de algún añito de diferencia. Pero, ¿por qué sabemos que son semanas de años? Porque en realidad la reconstrucción tardó alrededor de 49 años. 7 por 7, 49. Son semanas de años. Ahora, 7, si le sumamos 62, ¿cuánto da? 69 semanas, ¿no? 69 semanas. 69 semanas, en realidad, serían 7 por 7, 490 menos 7, ¿no? O sea, 483 años. Quiere decir que 62 semanas más 7 semanas son 483 años. ¿Qué está diciendo acá? Traducido. Voy a leer el versículo 25 traducido. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, que la da Artajerjes, 457 a.C., hasta el Mesías príncipe, habrá la suma de 7 semanas y 62 semanas, es decir, 49 años y 62 por 7 años, lo cual da un total de 483 años. Quiere decir que desde la orden de restaurar a Jerusalén hasta la muerte de Cristo iba a haber 483 años. Si uno hace 483 menos 457, le va a dar 26. Quiere decir que en el 26, después de Cristo, sería la muerte de Cristo. Hay que saber que en realidad Cristo muere en el 4 antes de Cristo, por un problema con el calendario gregoriano. ¿Esto por qué se sabe? Es un lío. ¿Esto por qué se sabe? Porque el decreto del censo que determina que María y José vayan a Belén fue en el 4 antes de Cristo. Quiere decir que Cristo nace en el 4 antes de Cristo, y si muere de 33 años, muere alrededor de 30 años. 26 más 4 da 30. No me voy a detener ahora en el detalle de esto, pero Josh McDowell, en un libro que se llama Evidencia que exige un veredicto, dedica todo un capítulo, porque el año judío además es de 460 días, no de 465. Por lo tanto, se van perdiendo 5 días a lo largo de los años. Si uno hace esa corrección, más los años bisiestos, más los días que se perdieron, más el error de calendario, la profecía de las 70 semanas cae exactamente en la Pascua del año 33 en que muere el Señor Jesucristo. Da exacto. Es la única prácticamente profecía que está explicada con detalle, con año y día prácticamente en el Antiguo Testamento. Dicho sea de paso, y lo pongo entre paréntesis, a mí me extraña enormemente que los judíos, teniendo esta profecía,
no se den cuenta que la muerte del Mesías príncipe fue la muerte de Cristo. Toda persona que haya muerto después del año 33 de la era cristiana no puede ser el Mesías, porque si no la profecía de las 70 semanas de Daniel es mentira. Porque me preguntan acá por qué el número es multiplicado por 7, porque se consideran semanas de años. ¿De dónde deducimos que son semanas de años? Que el templo tardó alrededor de 49 años en construirse, y acá dice que van a ser 7 semanas la reconstrucción, 7 por 7, 49. Aparte, no es la primera vez que los periodos de 7 o las semanas no necesariamente son de días. En la Biblia se utiliza mucho este concepto. Además, cuando en el Apocalipsis habla de la última semana de Daniel, que todavía no la empecé a nombrar, dice que la primera mitad de esa semana son 1260 días. Eso lo dice Apocalipsis. Y 1260 días son 3 años y medio. Es decir, es otra demostración indirecta de que acá está hablando de semanas de años. Pero el número da perfecto. Desde la orden de Artajerjes hasta la muerte de Cristo hay 69 semanas. ¿Y dónde está la semana número 70? Bueno, si avanzamos un poquito en la profecía de Daniel, después de las 62 semanas, o sea, de las 7 más las 62, se quitará la vida al Mesías. Estamos hablando de 600 años antes de Cristo, mas no por sí. Es decir, no es porque él se murió, lo mataron. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, los romanos, destruirá la ciudad y el santuario, años 70 de la era cristiana. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, que es la número 70, porque se acuerdan que nos queda una pendiente, por la otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, perdón que se me fue acá. Perdón. Discúlpenme un segundito. Bien. Discúlpenme. Bien, y después lo leo de nuevo, discúlpenme que se me ha ido acá en el Zoom. Dice, y después de las 62 semanas, dijimos entonces, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad del santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, acá está la número 70, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Quiere decir que, ahora trato de aclarar esto, quiere decir que Daniel, la profecía, ve 3 periodos. Un primer periodo de 7 semanas, que es lo que tarda en reconstruirse el templo. A eso se le suman 62 semanas, que es lo que hay desde la reconstrucción del templo hasta la muerte del Mesías, y ahí se llega hasta la semana número 69, y después separa la última. Daniel dice, esta semana está separada de las anteriores. ¿Qué pasó en el medio? Nació la iglesia. Vamos a la siguiente, que también habla en el Evangelio de Mateo. Por lo tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación, esto ya lo está diciendo Jesús en Mateo 24, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, entonces los que están en Judea huyan a los montes. Fíjense que está hablando de Israel, sigue hablando de Israel. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás. Mas hay de las que estén embarazadas y de las que críen en aquellos días. Oren para que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación,
cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Aquí aparece la expresión gran tribulación. Vamos a avanzar un poquito. ¿A qué llamamos gran tribulación? Es un periodo de juicio profetizado en las Escrituras, en el que Dios terminará su juicio con Israel y derramará su ira justa sobre toda la humanidad incrédula en cumplimiento de su palabra y como respuesta a la soberbia y al orgullo de la rebelión que la humanidad tuvo. Otros nombres que recibe el mismo evento en la Biblia: día de ira o de angustia, Deuteronomio 4:30, Sofonías. Fíjense que están todos en el Antiguo Testamento. Sofonías 1:15. Tiempo o día de angustia, Daniel 12:1 y Sofonías también. Tiempo de angustia para Jacob, esto es muy importante, Jeremías 37, un tiempo de angustia para Israel. El destinatario de la gran tribulación no es la iglesia, está escrito en el Antiguo Testamento. El día de la venganza de nuestro Dios podría también, Isaías 61:2, estar asociado a eso. ¿Cuánto durará la tribulación? Considerando la profecía de las 70 semanas del profeta Daniel, en conjunto con la revelación de Jesucristo a Juan en el Apocalipsis, se estima que la tribulación abarcará un periodo de 7 años. En realidad, técnicamente, si bien todo el periodo de 7 años es complicado, la gran tribulación es la segunda mitad, los últimos 3 años y medio, como ahora vamos a ver. ¿A quién está dirigida y con qué propósito Dios envía 7 años de tribulación? Para terminar la prevaricación, o sea, la prevaricación es la transgresión, poner fin a la transgresión del rechazo al Mesías, y va a provocar un avivamiento en Israel. Poner fin a los pecados, es poner un precinto, atar, porque Satanás será atado al final de este periodo. Para expiar la iniquidad, ¿por qué? Porque en este periodo Israel se va a reconciliar con Dios. De hecho, va a ser la nación misionera en la tribulación. Para traer la justicia perdurable. ¿Por qué? Porque al final estará el milenio que traerá paz. Para sellar la visión y la profecía. Cuando Israel se vuelva a Cristo, será la culminación del cumplimiento de las visiones y las profecías. Para ungir al Santo de los Santos, Cristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, vamos a avanzar un poco en el dibujo. Bueno, este esquema lo hizo mi cuñado Edgardo, así que, bueno, es un poco también el mérito de él, ¿no? Bueno, vamos a repasar sobre este cuadro. Vamos de izquierda a derecha. La cautividad babilónica. ¿Se acuerdan que durante 70 años Judá... ¿Se perdieron mucho hasta acá? Bueno, espero que esto ayude un poco a enfocar. La cautividad babilónica. El decreto de Ciro o de Artajerjes, según se vea, para reedificar a Jerusalén. Lo tienen ahí en la parte... de izquierda a derecha estoy yendo. El decreto de Ciro para reedificar reedificar Jerusalén, trae un periodo de restauración que son 49 años. Ahí está en rojo y son las primeras 7 semanas de Daniel. Jerusalén es reedificada, pasan 434 años, 62 semanas más, y la vida del Mesías es quitada. Ahí tienen la cruz en rojo. Abajo hace la suma, 7 más 62, 69 semanas cumplidas, 483 años. Fíjese que la profecía de Daniel dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre Israel. De nuevo, las 70 semanas es un mensaje para Israel. Cuando Cristo muere, fíjense que aparece lo que mi padre solía llamar el gran paréntesis de la iglesia. Un paréntesis no contemplado en la profecía del Antiguo Testamento. Cristo muere y a los 40 días, desciende el Espíritu Santo en Pentecostés y nace la iglesia. Y ¿vieron cuando uno pausa una proyección, cuando pausa un video? Bueno, la iglesia le puso pausa a las 70 semanas de Daniel. ¿Por qué? Porque este es un periodo que se conoce como la gracia o la buena voluntad. Isaías 61:2, ¿no? Tiempo de gracia. Pablo habla de esta dispensación de la gracia. La venida del Espíritu Santo a la tierra detuvo el avance de la maldad, detuvo el avance de los tiempos planificados por el diablo y por sus ángeles para destruir.
todo lo que tenía que ver con Dios. La era de la iglesia es una era donde el Espíritu Santo está habitando en medio de su pueblo. Ahora, este periodo lleva por lo menos 2000 años y la profecía está detenida, la profecía está pautada. Se nos va el tiempo, pero en las fiestas de Jehová, en las 7 fiestas que tenía Israel, esto está predicho. Las 4 primeras fiestas, Pascua, Primicias, Panes Ácimos y Pentecostés, están pegaditas en medio de 40 días. En 40 días, 50 se desarrollaba todo eso. Después venía un periodo de 3 o 4 meses y arrancaban de nuevo las 3 últimas, que es trompetas, expiaciones y tabernáculos. Quiere decir que en las fiestas de los judíos, después de Pentecostés, había un periodo de muchos meses sin fiestas, hasta que la fiesta siguiente era la trompeta. O casualidad que lo primero que va a escuchar la iglesia cuando sea arrebatada es el sonido de la trompeta. ¿Por qué? Porque esa es la próxima fiesta. Trompetas, Cristo nos viene a buscar. Expiaciones, el pecado es purgado. Y tabernáculos. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Apocalipsis 22, cuando habla de la Nueva Jerusalén. Quiere decir que ya estaba contemplado en el Antiguo Testamento que iba a haber un paréntesis profético. No estaba contemplada la iglesia, pero estaban las figuras de las cosas. Y la iglesia ha detenido, con todos sus errores y sus catástrofes también, como vimos el lunes pasado, pero no la iglesia, sino el Espíritu Santo la ha detenido. Si tienen ahí sus Biblias, me gustaría que busquen un pasaje que acá no está, que es 2 Tesalonicenses capítulo 2, fíjense lo que dice 2 Tesalonicenses capítulo 2. Nadie os engañe, 2:3. Después lo vamos a ver un poquito mejor. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto va a pasar. ¿No se acuerdan que yo cuando estaba les decía esto? Esto está hablando de tiempos futuros. Y ahora ustedes saben lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. O sea, ya está en acción esto que un día se va a revelar por completo, la iniquidad, el pecado, la maldad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor después matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Quién es el que está deteniendo el avance según este pasaje? Es el Espíritu Santo. No puede el diablo operar toda la maldad que él va a operar en la gran tribulación mientras el Espíritu Santo esté acá. Esa es una de las razones más poderosas para creer que la gran tribulación nunca se podría llevar a cabo con la presencia del Espíritu Santo. Miren, yo no voy a entrar en detalles porque excede a los tiempos, pero lo poco que nos dice la Biblia de lo que va a hacer eso es una cosa espantosa. La mortandad que va a haber, la cantidad de gente que va a morir, las pestes que va a haber, las cosas terribles que van a ocurrir en ese periodo, realmente hace poner la piel de gallina. Sería imposible que el diablo manifieste todo lo que él es con la presencia del Espíritu Santo acá. Por eso no ha pasado todavía. Por eso esta humanidad que tanto hace por destruirse a sí misma todavía no lo ha logrado. Por eso no hemos destruido todos los bosques, ni toda la atmósfera, ni todos los mares, ni toda la gente. Porque hay quien hasta el momento lo detiene. Sería muy importante que nos grabemos 2 Tesalonicenses 2, 7, porque dice, hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Y cuándo es quitado de en medio el Espíritu Santo? En el arrebatamiento. Sí. Muy bien, está muy bien. Acá me preguntan si la gente que se convierte en la tribulación va a tener el Espíritu Santo. Ahora que lleguemos a eso, voy a contestar esa pregunta que es sumamente interesante. Vamos entonces a entender que ese periodo de la iglesia ha detenido el curso de los acontecimientos. Y fíjense que está en rojo de nuevo los 7 años, que es la semana 70, ¿no?
La semana 70 son los 7 años que contemplan esta gran tribulación. Es decir, si la iglesia no hubiera estado, ¿qué hubiera ocurrido? Se reedifica Jerusalén, pasan los 434 años, muere Cristo y a continuación empiezan los 7 años de tribulación. Pero la iglesia fue el gran paréntesis profético que detuvo el avance de la maldad en todo su esplendor, ¿no? Vamos a avanzar un poquito más. Hay 2 regresos de Jesús futuros y los quiero distinguir, porque esto va a demostrar por qué estamos hablando de cosas distintas. Uno es el día de Jesucristo, el día del arrebatamiento. Hebreos 9:28 dice que viene a buscar a los que lo esperan. Pero hay otra venida de Jesús, donde dice que todo ojo le verá. Apocalipsis 1:7, Mateo 24:30, que es lo que llamamos el día del Señor. Si ustedes recuerdan el gráfico anterior, hay una primera venida de Jesús a buscar a la iglesia, el período de la gran tribulación y una nueva venida de Jesús. Esa segunda venida de Jesús, que en realidad sería la tercera venida de Cristo, es una venida que viene en juicio, viene en gloria. Fíjense otras diferencias del lado de la izquierda. Viene a buscarlos en persona, Hechos 1:11, este mismo Jesús. 1 Tesalonicenses 4:16 que lo leímos, pero cuando Él viene en gloria, al final de la tribulación, envía a sus ángeles a reunir a las personas. Mateo 24:31 dice que Él envía a sus ángeles a juntar a sus escogidos. En cambio, cuando viene por nosotros, viene Él en persona. El día de Jesucristo, cuando Él nos viene a buscar a nosotros aquí en celeste, es una aparición anhelada. Apocalipsis 22:17 dice, el Espíritu y la esposa dicen, ven, ven Señor Jesús, queremos que Él venga. En cambio, en el día del Señor es una aparición sorpresiva, habla de como ladrón en la noche. Mateo 24:37 dice, cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Es una aparición sorpresiva. El mundo no espera a Cristo, los gobiernos no lo esperan. Hay una situación terrible, no es el momento. Sí lo esperan los que se van a ir convirtiendo durante la gran tribulación, que ahora vamos a hablar un poquito de eso. Cuando Él nos viene a buscar a nosotros, se presenta como Jesús o Hijo de Dios. Hechos 1:11, este mismo Jesús. En cambio, en el juicio se presenta como Hijo de Hombre. Cuando en la Biblia aparece la expresión Hijo de Hombre, hablando de Jesús, tiene que ver con juicio. Él tiene la facultad de hacer juicio, dice Juan 5:27, por cuanto es el Hijo del Hombre. Cuando aparece la expresión Hijo de Hombre, fuera de Lucas, que la usa muy seguido, quiere significar esto, que hay juicio, ¿no? Él viene a juzgar a la tierra. Por eso la última frase dice, viene a llevarnos con Él en su venida por la iglesia, en cambio en el día del Señor viene a juzgar la tierra. Trato de explicar entonces lo que ocurriría en términos temporales. Si querés, poneme una para atrás, Mateo. Poneme una un poquito para atrás. A ver si acá puedo volver. Fíjense, volviendo una para atrás. Ahí tienen, en la cruz está, el arrebatamiento de la iglesia es la nube celeste, ¿no? Ahí está la nube celeste cuando Cristo viene a buscar a su iglesia. Están los 7 años de tribulación y la segunda venida de Cristo es la manifestación gloriosa. Esta manifestación gloriosa tiene que ver, avanzamos de nuevo un poquito, tiene que ver con que todo ojo le va a ver, es lo que está en rojo. Cristo viene a liberar a su pueblo. ¿Qué pasa en la gran tribulación? ¿Cuál es el problema en la gran tribulación? Por lo poco que sabemos, es uno de los periodos más oscuros de toda la historia. Cuando les voy a contar o a narrar lo que a nuestro entender ocurre, porque acá leímos en 2 Tesalonicenses que se lanza la gran mentira. Ustedes piensen por un momento, cuando la iglesia es arrebatada, cuando nos vayamos con Cristo, esa desaparición multitudinaria de gente va a tener que tener alguna explicación. No sabemos cuál va a ser, pero muy probablemente va a operar un mecanismo que dé una explicación racional a la desaparición de tanta gente. Lógicamente, los tiempos se van preparando, porque nada en la historia es abrupto, tiene toda una preparación. La Revolución de Mayo, del 25 de mayo, tuvo una preparación. No es que de golpe, vamos a primer gobierno patrio. No, hubo una preparación.
la historia se va preparando. En los cortos años que nosotros podemos tener en la vida en la tierra, sabemos cosas que preparan la gran tribulación. ¿Qué requiere la gran tribulación para operar como está? Primero, requiere una comunicación instantánea en todo el mundo. Eso está hoy, no estaba hace 50 años. Hoy la globalización ha llevado a la unificación de los procesos de comunicación. La globalización ha llevado también a la interdependencia de las naciones. Cada vez es más el hecho de que las naciones están interconectadas entre sí. La crisis de Ucrania llevó a una crisis global. Esto arrancó con el efecto tequila, ¿se acuerdan de México? Cuando aparece una debacle económica en un país, afecta a todo el resto. Es como el cubo mágico. Si uno mueve un cubito, se mueven todos los demás. ¿Por qué? Porque está todo interconectado. En la gran tribulación se produce un fenómeno que es la centralización del poder. Apocalipsis capítulo 13 habla de dos bestias, ¿no? De dos figuras humanas que aparecen en el escenario mundial. Una es la primera bestia de Apocalipsis 13, que tiene la centralización del poder político. Algo que todavía no se ha producido es que de algún modo la humanidad va a ir migrando hacia la centralización de un poder político. Y también va a haber de algún modo, esta es la segunda bestia de Apocalipsis, una centralización del poder religioso. De nuevo excede a los límites de hoy poder estudiar las características de estas dos figuras. Son figuras humanas que hacen una simbiosis, que en realidad están respaldadas, porque lo dice Apocalipsis 13, por el dragón, que es la serpiente antigua, que es Satanás. ¿Y no les llama la atención esto? Tres en uno. Siempre Satanás ha tratado de imitar a Dios. Cuando el Espíritu Santo no esté, lograr de una manera casi absoluta, ¿no? El dragón, el diablo, va a tratar de falsificar la figura del Padre, es decir, el que está detrás del control de todas las cosas. La primera bestia de Apocalipsis, que centraliza todo lo que es la guía, la dirección, la política, va a tratar de imitar al Hijo. Y la tercera bestia de Apocalipsis va a simular al Espíritu Santo, porque va a buscar que todos le adoren, que todos adoren a la primera bestia. Es como el Espíritu que busca que adoren a Cristo. La segunda bestia de Apocalipsis 13 busca que todos adoren a la primera bestia. Es más, se va a levantar una estatua y va a buscar que haya adoración, ¿no? Esto va a ser la centralización del poder mundial. Hace 100 años esto parecía imposible. Cuando nosotros hablábamos de la centralización del poder económico y de la centralización del poder mundial, se nos reían porque parecía imposible que esto ocurriera. Sin embargo, hoy vemos que es muy posible que en algún momento se centralice. Es más, hay quienes dicen, y esto es especulación, que la desaparición de tanta cantidad de millones de personas va a hacer que las naciones digan necesitamos unirnos. Lo que nos ha ocurrido es algo catastrófico. Necesitamos unirnos bajo una única bandera y bajo una única forma de creencia. Y probablemente así se centralice el poder político y el poder religioso. Que durante 3 años y medio, porque Apocalipsis habla de 1260 días, que son aproximadamente 3 años y medio para un año de 360 días, va a haber una aparente paz y seguridad. Israel va a entrar en pacto con este gobierno mundial. A los 3 años y medio de esta semana se rompe el pacto y a partir de ahí empieza la gran persecución. En este tiempo Israel se va a dar cuenta. Dice Zacarías, mirarán al que traspasaron. En ese momento Israel se va a dar cuenta. Va a leer las profecías, se le van a abrir los ojos, van a leer Daniel, Ezequiel, Sofonías, Zacarías, ya mencioné a Daniel, la cantidad de profecías en el Antiguo Testamento, y van a interconectar toda esta información y dicen, el Mesías era Jesús, mirarán al que traspasaron, dice Zacarías. Israel se convertirá masivamente a Cristo
y se transformará en el pueblo misionero a un costo terrible, terrible, se transformará en el pueblo misionero durante la gran tribulación. Y como ellos han aceptado a Cristo, de algún modo el Espíritu Santo va a sellar sus corazones. Pero la realidad es que no tenemos evidencia bíblica de que ellos constituyan iglesia, porque el Espíritu Santo no está habitando acá. Y la presencia del Espíritu Santo corporalmente en sus hijos es lo que hace iglesia. Entonces no tenemos evidencia para decir que los que se convierten durante la gran tribulación van a constituir la iglesia. De hecho, creemos que la iglesia ya ha cerrado este periodo y está en los cielos. Serán salvos esa gente a costa de sangre, muchos serán mártires. Cuando Cristo viene en el día del Señor hay una resurrección. Dice que los que murieron mártires resucitarán con Cristo cuando Cristo vuelva. Sinceramente no podemos ahora analizar todos los pasajes porque sería estudiar Apocalipsis donde esto está demostrado. Pero cuando Cristo viene hay una primera resurrección. Es más, Apocalipsis dice, bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección. Es una resurrección de los mártires de la gran tribulación. Los famosos 144.000 sellados son 12.000 de cada tribu. Fíjense que de nuevo habla de Israel. Hay algo muy importante en Apocalipsis y que lo quiero marcar, y que tiene que ver con esto de por qué no consideramos a la iglesia en Apocalipsis. La iglesia se deja de mencionar en Apocalipsis en el capítulo 4. Del capítulo 4 al 19 no se menciona más la iglesia, porque la iglesia no está acá. Eso es lo que creemos, no está acá. Cuando el ángel le dice a Juan, sube arriba, sube aquí, no sube arriba, es una obviedad, sube y te mostraré las cosas que van a suceder después de estas, Apocalipsis 4:1, Juan se eleva y ve desde el cielo lo que va pasando en la tierra. Hasta Apocalipsis 1, 2 y 3, Juan está abajo mirando los eventos que vienen. Es la iglesia que está mirando a Cristo y está el mensaje a las 7 iglesias. Pero en Apocalipsis 4, Juan, simbolizando a la iglesia, es elevada. Ven acá y te voy a mostrar las cosas que van a suceder después de estas. Entonces nosotros tenemos una mirada de la tribulación desde el cielo. ¿Qué pasa en el cielo mientras tanto? Bueno, esto por supuesto es interpretativo. Esta imagen que ustedes ven acá, la siguiente por favor, es una interpretación. Durante la semana 70 tenemos la primera mitad de la tribulación, lo que ven abajo en el renglón en rojo, y la segunda mitad de la tribulación, que en realidad es la gran tribulación. La verdadera tribulación es la segunda. ¿Qué pasa en el cielo? En el cielo, que es lo que está arriba en verde, enmarcado entre el arrebatamiento de la iglesia y la manifestación gloriosa de Cristo, ¿me siguen? Lo que está abajo pasa en la tierra. Los sellos, las trompetas, las copas. Esto lo pueden leer en Apocalipsis, Apocalipsis 6, 8, 9, 15, 16. Son todas plagas, todas manifestaciones de juicios que tienen que ver con la detención del avance de la maldad que está en su máxima operación en la tierra, ¿no? La iglesia no está ahí porque fue arrebatada antes de que inicie la 70ª semana de Daniel. Y creemos, porque no hay orden cronológico, que en el cielo se está produciendo el tribunal de Cristo, porque la Biblia dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, y las bodas del Cordero. Es decir, Cristo se casa simbólicamente, es una figura simbólica de una unión espiritual entre Cristo y sus redimidos. Y la iglesia es la que viene con Cristo, porque dice Apocalipsis 19 que va a venir Cristo con sus santos millares, es decir, muy probablemente la iglesia acompaña a Cristo en su venida en juicio. Quiere decir que muy probablemente durante estos 7 años que la tierra es un lugar definitivamente para no estar, en el cielo se está produciendo algunos de los eventos más maravillosos como las bodas del Cordero. Esto de nuevo es interpretación. ¿Por qué? Porque no tenemos manera
de ubicar cronológicamente a las bodas del Cordero. Nos parece a nosotros, por una razón lógica, que debiera ser después de que Cristo nos vino a buscar a nosotros, ¿no? Es lógico eso, pero es deducción, ¿no? Acá abajo se desarrolla el proceso de la gran tribulación. Ahora, ¿en qué nos basamos nosotros para decir que la iglesia no va a pasar tribulación? Vamos a ver algunos de los versículos que lo demuestran. Algunos ya lo leímos, ya estamos cerrando, ¿eh? Los que sobreviven acá están, digamos, ¿cómo? Se salvan por obras, se salvan por obras. El Señor prometió librar a su iglesia de la ira. Este es uno de algunos de los fundamentos, ya vamos terminando, de lo que nos demuestra que la iglesia no pasaría la gran tribulación. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús. Fíjense que nosotros esperamos a su Hijo, esperamos a Jesús, no esperamos un juicio. Quien nos libra de la ira venidera, nos libra de la ira venidera. Primera Tesalonicenses 5:9 dice, no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay un solo versículo en las cartas que demuestre que Dios está enojado con nosotros. Toda la ira la derramó sobre Cristo. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Qué sentido tendría que 2 veces se pague el mismo castigo? ¿Qué castigo tendría que tener la iglesia si ya alguien pagó por sus pecados? Los que entran a la gran tribulación son los que no han creído en Cristo como Señor y Salvador, y por lo tanto han negado la salvación que hay en Cristo. Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. La prueba es para los moradores de la tierra, no es para nosotros, es para probar a los que moran sobre la tierra. Esta es una expresión que claramente alude a la gente no cristiana. Por eso Dios está prolongando su gracia. Por eso Dios quiere que el Evangelio sea predicado en todas partes, para que la gente no tenga que padecer esto, ¿no? No nos olvidemos que esto no va a pasar porque Dios quiere. Esto pasa porque el hombre quiere. Esto lo tengo que aclarar. A partir de que el hombre, esto lo vimos cuando estudiamos el hombre, a partir de que el hombre pecó, le dio al diablo la autoridad para gobernar este lugar. No nos olvidemos de eso. Cuando el hombre obedece al diablo en lugar de obedecer a Dios, está reconociendo el señorío del diablo sobre su vida. Y a partir de ahí, dice la Biblia que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y por eso la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos capítulo 5. Entonces hay que entender que el dominio del mal es una autorización que el hombre ha dado. Es una luz verde que el hombre le dio al diablo y se la da cada vez que peca. A partir de Cristo, el hombre tiene la oportunidad de no volver a quedar preso en las garras del diablo. Lo que pasa es que se rechaza sistemáticamente el Evangelio. Hay más pasajes. ¿Para quién está reservada la ira de Dios? Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Los que no han obedecido, lamentablemente. Y ya estudiamos la ira de Dios en Romanos. La ira de Dios no es que se enojó. La ira de Dios es el santo ejercicio de su justicia. Perdón. El Señor prometió librar, ya lo vimos, dice, y esperar de los cielos a su Hijo, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. No nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. Y bueno,
quiero ir cerrando con esto. Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, ¿no? Ahí tenemos las cosas que aguardamos, la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, ¿no? En 2 Tesalonicenses habla también de todo este periodo, ¿no? Que ya lo leímos. El versículo del medio dice, hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Ocurre que en Tesalonicenses, tanto en la primera como en la segunda carta, Pablo explica las dos venidas y la está explicando de una manera quizás un tanto confusa, pero separada por un pero, ¿no? Él dice, bueno, nosotros esperamos esto, pero la venida del Señor va a ser de esta manera. Les digo porque son lecturas que pueden llevar a confusión, ¿no? Pero de todos modos, entendemos que por todo lo anterior, nosotros consideramos, en base a todos estos versículos, que la iglesia no tiene motivo, no tiene propósito, no tiene razón para pasar por la gran tribulación. Y lo resumo de esta manera. ¿Por qué la iglesia entonces no pasaría la gran tribulación? Porque es un periodo que no está destinado para la iglesia. Claramente es un periodo que está destinado para los moradores de la tierra. Entonces, la primera razón, es un tiempo de angustia para Jacob, lo leímos. Es para probar a los moradores de la tierra. Te libraré de la hora de prueba que hace de venir sobre el mundo entero. Hay muchos pasajes que demuestran que la iglesia no tendría razón ni motivo para pasar por un juicio que es para los que no obedecieron a Cristo. Segundo lugar, el Espíritu Santo sería incompatible con el desarrollo de los atroces acontecimientos que acompañan a la gran tribulación. Sería incompatible. Del mismo modo que en un lugar donde hay cristianos y está el Espíritu Santo no puede operarse toda la maldad que se desea, ¿no? Es decir, esto lo saben los que trabajan en liberación, saben que si está el Espíritu Santo presente, determinadas cosas que no se van a producir. Bueno, en el nivel macro pasa exactamente lo mismo. El diablo no tendría la posibilidad de desarrollarse si, como acá dice 2 Tesalonicenses 2:8, hay quien hasta el momento lo detiene. En tercer lugar, porque claramente se diferencian las venidas de Cristo. Claramente están diferenciadas. En un lugar es en las nubes, en el otro viene sobre Armagedón. Es más, se sabe exactamente el lugar donde va a venir Cristo en su segunda venida. Se lo puede visitar hoy. Es el Valle de Megido, que está en Israel. Es un tremendo valle enorme y ahí se dará la batalla final, al final de la gran tribulación. Todos los ejércitos unificados del poder político y religioso del gobierno mundial se enfrentarán a Jesús, que viene con sus santos ángeles en la gran batalla de Armagedón, que es el cierre, el final de la gran tribulación. Y a partir de ahí comienza un periodo de paz donde Cristo mora en la tierra. Pero están claramente diferenciadas. En una es en el cielo, en otra es acá. En uno se presenta Jesús como se lo vio ascender, en el otro se ve una figura terrible, poderosa, con ojos de llama de fuego, se presenta en gloria, es una manifestación gloriosa. En un caso es Él quien junta personalmente a sus escogidos, en el otro manda a los ángeles. En un caso aparece exclusivamente en el contexto de la iglesia, en el otro aparece siempre en un contexto de Israel. Cuando nosotros leemos el sermón profético de Mateo 24, estamos leyendo el mensaje a Israel, es un mensaje a Israel. Cuando Él le dice, vendrá como ladrón, huyan a los techos porque vendrán días de tribulación, le está hablando a Israel. Es un mensaje a Israel, no es un mensaje a la iglesia, ¿no? Y quizás como cuarta razón importante de por qué no creemos que la iglesia pase por la gran tribulación es porque la iglesia es el consorte espiritual de Cristo y Cristo está preparando a la iglesia para presentársele a sí mismo una iglesia gloriosa. Muy bien, yo sé, soy absolutamente consciente y lo sabía de antemano que todo esto es demasiado denso, demasiado complejo para ser expuesto en una hora. Lo que quisiera que nos llevemos es, por un lado,
2 o 3 cosas. Primero, que nuestra iglesia considera que sería muy triste que la expectativa que le transmita yo a mis hijas es que lo mejor que les puede pasar es que se vayan antes que venga Cristo. ¿Por qué? Porque si Cristo viene, antes está la gran tribulación. A mí me resultaría patético que el mensaje que yo tuviera que transmitir del frente sea, miren, Cristo viene, pero antes de que Cristo venga, la vamos a pasar tan mal. Yo no encuentro, sinceramente, no encuentro ese mensaje en los evangelios. La expectativa que yo veo, la promesa de Cristo. Cristo nunca le dijo, miren, la van a pasar brava, pero yo los vengo a buscar. Cristo dijo, yo los vengo a buscar, vengo pronto, mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Espérenme, yo vengo, este mismo Jesús. Esperamos a su Hijo de los cielos, este mismo Jesús. Nuestra esperanza es la esperanza gloriosa de que Él viene. Él viene a buscarnos, a resucitar a mi viejo, a irme yo con Él, juntos encontrarnos en el cielo y así estaremos siempre con el Señor. Pablo dice, aliéntense unos a otros con estas palabras. Todo el mensaje del Nuevo Testamento es un mensaje de aliento, es un mensaje de ánimo, es un mensaje de expectativa, es un mensaje positivo. Nosotros esperamos a un Cristo que viene a buscarnos, que nos abraza, que es el mismo Jesús que se fue, que nos viene a buscar a nosotros, que nos lleva al cielo, a sus moradas. Voy pues a preparar lugar, y si me fuere y os preparé lugar, voy a venir otra vez y los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy ustedes estén también. Juan 14, 2 y 3. Esa es nuestra expectativa. Ahora, la otra expectativa es una expectativa terrible. Lamentablemente, en ese momento en que se produzca la desaparición de tanta cantidad de personas, que si asumimos que fue como la resurrección de Cristo, si Cristo viniera en este momento, este micrófono caería al suelo y todas nuestras ropas caerían en este momento al piso así como están, con el cinto puesto adentro del pantalón. Porque sorbida es la muerte en victoria. El mismo fenómeno que sacó a Cristo del sudario y hizo que las vestiduras cayeran sobre la piedra donde estaban, y Pedro entra y vio y creyó porque se dio cuenta que ese cuerpo no pudo haber sido robado, porque las gasas estaban pegadas a la piel. Ese cuerpo fue chupado por un poder sobrenatural y los lienzos cayeron. Él se dio cuenta que había sido absorbido. Muy probablemente, esto no lo dice la Biblia, pase lo mismo con nosotros en el instante en que Él venga. Y esta desaparición de millones de personas requerirá mecanismos que la tierra hoy está preparando sin saberlo, ¿no? Requerirá que Israel construya su templo. Ya se sabe que hay todo preparado para que Israel construya el tercer y último templo, ¿no? O el cuarto sería, si contamos el de Herodes como el tercero. El cuarto y último templo, cuyas medidas están en el libro de Ezequiel. Porque ahí se va a sacrificar, se va a hacer un sacrificio y va a marcar el inicio de la gran tribulación. Hay muchas cosas más que exceden a los límites de lo que hoy tratamos de transmitir. Lo que nos tiene que motivar a nosotros, lo que nos tiene que motivar a nosotros esto, es a pensar que hay mucha gente que todavía no sabe si espera al Cristo que viene a abrazar o 7 años después al Cristo que viene a juzgar. No sabe si su expectativa es la morada del Padre o una persecución como no la ha habido hasta ahora. Y Jesús dijo que si Dios no acortara esos días, ningún ser humano llegaría a salvarse. Es algo terrible. Solo hay figuras de lo que va a pasar, pero las epidemias, las muertes, los terremotos, las persecuciones, se va a perseguir a la gente. Muy probablemente haya maneras de controlar, porque dice que no se va a comprar, no se va a poder comprar ni vender sin la marca. O sea, hace 50 años todo el mundo podía comprar y vender y nadie se daba cuenta. Hoy, Mercado Pago, cuenta DNI, todo el mundo puede saber tus movimientos. Ya funciona en China esto ya funciona. De acuerdo a lo que vos lees y a lo que bajás de internet, te suben o te bajan tu calificación. Ya está esto, ya está funcionando. Digamos, algún día va a ser global. Algún día todas las personas van a ser controladas de un sistema centralizador, de un gran hermano, que no es el de la tele. Esto lo anticipó George Orwell en Un Mundo Feliz, y el gran hermano era en realidad el gran controlador de todo el resto de las personas. Esto se va a dar,
¿no? La tecnología, muy probablemente la inteligencia artificial, genere mecanismos de control absolutos de las personas, dentro y fuera de las casas, ¿no? Es complicado esto. Hay empresas que están concentrando tecnología para tener este control. Las cosas se acercan, ¿no? La Biblia habla de dolores de parto, ¿no? Y el dolor de parto, los que han sido madres saben que no empieza de golpe todas las contracciones, empieza de a poco y cada vez más seguido, y cada vez más seguido. Dolor de parto, ya estamos en dolores de parto, ya hay cosas que se están manifestando. Quiera Dios que esta exposición, que seguramente fue abrumadora, tediosa y quizás compleja e inentendible, nos lleve a nosotros a una única conclusión, a pensar que nosotros debemos predicar el Evangelio de la gracia. Por eso la Biblia dice, he aquí ahora el día aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Nosotros no sabemos qué va a pasar mañana, ni con nuestras vidas, ni con el mundo. Y por eso es importante que comuniquemos este Evangelio, que hablemos a la gente de Jesús, que le compartamos la esperanza. No es necesario asustar a la gente con este montón de cosas. Ellos tienen que buscar a un Cristo amoroso, a un Cristo que los libra, a un Cristo que los perdona, pero también que nos va a salvar de la ira venidera. Muy bien, voy a cerrar acá la grabación. Quiero agradecerles a todos los que se han unido hasta acá y confío que lo que hoy hemos hablado, que es una aproximación, no seamos dogmáticos, hay otras miradas, pero pueda guiarte a vos también a confiar en un Dios que cumple sus promesas, que cumple sus profecías y que así como cumplió la profecía de las 70 semanas, también cumplirá la que Él nos viene a buscar y viene pronto. Que Dios te bendiga.